Hola amigos, dos artículos en la prensa polaca llamaron mi atención. La paradoja migratoria de Polonia, mientras Eurostat registra un récord de 1 millón de ucranianos con estatus de protección. Al mismo tiempo, las estadísticas de SUS alertan por la salida de mano de obra activa hacia Occidente. Los ucranianos se están yendo en masa, así lo escribe la prensa polaca. ¿Por qué ahora las fábricas polacas están cubriendo vacantes con colombianos y filipinos? Analicemos la economía pura, sin mitos. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Amigos, vean hasta el final, habrá un video. ¿Y de verdad hay aquí una paradoja? Miren, escriban en los comentarios de Enchik que los ucranianos otra vez están saliendo en masa. Sí, otra vez en masa, pero esto no es hype. Este es un titular real de la prensa polaca, así que por favor, no usen palabras ofensivas hacia mí. De por sí, ya leo muchas cosas de ustedes. Calvo, ¿por qué no estás en el frente y así sucesivamente? Bueno, vamos al grano. Analicemos un artículo del 5 de junio del 26 que registra cambios fundamentales en la estructura de los flujos migratorios dentro de Europa del Este. La época en que los negocios polacos podían obtener mano de obra barata y conocida sin límites de la vecina y fraternal Ucrania oficialmente está llegando a su fin. Está ocurriendo una diversificación a gran escala y a las fábricas polacas están llegando personas maravillosas de hemisferios completamente diferentes. Simplemente lo analizamos, datos económicos duros, y veamos a qué lleva esta maniobra global de personal. La lógica económica es algo terca, y por supuesto, no todos estarán de acuerdo con esto. Pero los ciudadanos de Ucrania, que durante muchos años apoyaron con su esfuerzo el sector industrial polaco, el negocio de la construcción y el sector de servicios, empezaron a darse cuenta masivamente de que, en otros países soleados, por ejemplo, Alemania, Francia, Países Bajos, por exactamente el mismo trabajo pagan el doble y a veces hasta el triple. Y comenzó un éxodo silencioso pero seguro de mano de obra hacia Occidente. Pueden escribir en los comentarios si tienen amigos que se fueron de Polonia a algún lugar más lejano. Yo sí tengo, por ejemplo, a España. Los empresarios polacos se enfrentaron a una grave escasez de personal, pero no se pusieron a llorar. ¿Y para qué llorar? Y rápidamente desplegaron sus redes de reclutamiento hacia Asia y América Latina. Y también surgieron nuevos líderes. Actualmente en Polonia ya trabajan oficialmente alrededor de 30.000 ciudadanos de Colombia y Filipinas para entender la magnitud de la expansión. Según los datos de la Administración de Seguridad Social, SUS, los ciudadanos de Ucrania siguen manteniendo el primer lugar, 779.000 personas, pero su proporción está disminuyendo constantemente. Sin embargo, en la primera mitad de 2024 en Polonia se emitieron más de 173.000 nuevos permisos de trabajo y la gran mayoría de ellos se otorgaron a ciudadanos de países de Asia y Sudamérica. ¿Dónde trabajan ellos? Por cierto, escriban en los comentarios, tal vez en su trabajo también hay colombianos, filipinos, vietnamitas, porque las opiniones son completamente diferentes. Desde, oh, estos chicos son muy buena onda, hasta son muy temperamentales, solo entienden 2 palabras en español y ya. Las opiniones son muy diferentes. Entonces, básicamente los extranjeros consiguen trabajo, claro, no para el puesto de director. El director tiene su propio hijo, y a los extranjeros los contratan para trabajos físicos sencillos, donde el mercado laboral local ha estado vacío durante años. Es producción industrial, tareas sencillas, almacenes, centros logísticos, a veces operadores, incluso a veces como operadores de máquinas, como yo. Y también en la construcción, donde siempre falta personal, el comercio, los hoteles y el sector restaurantero. Para los habitantes de Bogotá o Manila, Polonia hoy se ve más o menos como Alemania para los polacos hace 30 años, la tierra prometida y una oportunidad para salir de la pobreza. La situación económica en su país de origen es tal que los salarios polacos les parecen una gran cantidad de dinero. Sin embargo, el capital polaco no tiene prisa por gastar mucho. Y los extranjeros que llegan ganan en promedio solo un 10% más que el salario mínimo oficial. Para los negocios polacos, este es el esquema ideal. Los trabajadores no son exigentes, aceptan trabajos físicos pesados y no conocen el idioma. Y eso significa que pelearán menos por sus derechos y le cuestan a la empresa lo mínimo posible. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Un ejemplo absolutamente clásico de cómo el gran capital resuelve sus problemas a costa de la migración internacional. En cuanto una fuente de mano de obra se encarece o se va en busca de una vida mejor, el sistema inmediatamente encuentra un reemplazo donde el nivel de vida es aún más bajo. El mercado laboral polaco está perdiendo ante nuestros ojos su carácter monocultural de Europa del Este. Y los empleadores diversifican sus riesgos. Ahora, si mañana se van los ucranianos, aunque ¿a dónde se irían? Sí, pero de todos modos, bueno, quedarán, bueno, si no 2 millones, entonces 1,5 millones, pero seguro que 1 millón se quedará. Sí, las líneas de ensamblaje en Poznań y en Łódź no se detendrán, serán ocupadas por colombianos y filipinos.
La globalización en acción, donde las personas son solo cifras en los informes del SUS y combustible para el crecimiento de la economía ajena. En fin, sigamos viendo qué pasará con esto. Y seguimos adelante. El segundo artículo que llamó mi atención es del 2 de junio de 2026. Está basada en los datos oficiales más recientes de Eurostat, y las cifras, hay que decirlo, son bastante significativas, especialmente si se observan en su evolución y sin separarlas del contexto general europeo. Mientras en las tribunas políticas arden los debates, la estadística fría registra sus propios récords. La cantidad de ciudadanos ucranianos con estatus de protección temporal en Polonia se ha acercado al millón. Es decir, miren, ¿entendieron, verdad? Hay una pequeña contradicción en estos dos artículos. En el primero dicen que los ucranianos se van en masa, pero aquí en el otro dicen, caray, parece que hay más ucranianos. Vamos a desglosar estos datos y veamos cómo se distribuyen los flujos migratorios dentro de la Unión Europea hasta el día de hoy. En abril del 26, la cantidad de beneficiarios de protección temporal en Polonia aumentó y alcanzó 971.000. Un mes antes, en marzo, eran 961.000. El aumento parece pequeño, ¿verdad? Son 10.000 personas más, pero la tendencia a mantener ese nivel es evidente. Vamos a ver, para tener el panorama completo, el tablero general de toda Europa. Ajedrez, se podría decir. Para finales de la primavera del 26, el panorama es el siguiente. Alemania es el líder absoluto. Aquí encontraron refugio. 1.274.000 ciudadanos ucranianos. Los estándares sociales alemanes y el apoyo financiero siguen siendo el principal imán. Polonia ocupa un sólido segundo lugar. Como ya dijimos, 971.000. Chequia es tercera, con 384.000. Después siguen España y Rumania. Ellos tienen 265.000. Y la soleada España, un país maravilloso. Recomiendo el País Vasco, 210.000 respectivamente. Si calculamos la cantidad de refugiados por cada 1.000 habitantes locales, es decir, si vemos la carga específica sobre la infraestructura del país, la situación cambia. En primer lugar está Chequia, porque en relación con la cantidad de población resulta que son 34. Casi 35 personas por cada 1.000 habitantes. Polonia mantiene el segundo lugar. Ahí son 26 personas por cada 1.000 habitantes. Alemania, bueno, es comprensible porque Alemania tiene casi 80 millones de habitantes. Bueno, y es lógico que Rumania y España tengan la menor carga ahí. En fin, no los voy a abrumar con cifras ahora, pero ¿qué conclusión podemos sacar? La estabilización del sistema migratorio en la etapa de un conflicto prolongado. Más de 4.3 millones de ciudadanos que abandonaron Ucrania se distribuyeron por Europa estrictamente de acuerdo con el beneficio económico y la proximidad geográfica. Pero lo más importante que muestran estas cifras es que la gente sigue echando raíces. El aumento en el número de personas registradas en Polonia y en Alemania indica que el proceso de asimilación, integración, como se le quiera llamar, aunque la asimilación es una disolución total, mientras que la integración es un proceso distinto. Es, de todos modos, un modo un poco más ligero. Es un modo más ligero, está en pleno auge, a pesar de todas las conversaciones sobre posibles cambios en las reglas de entrada en el futuro. Y veamos, sí, seguiremos observando estas tendencias. Pero amigos, lo interesante es... Activemos el pensamiento crítico, sí, porque vamos a hablar de esta paradoja. El artículo anterior nos gritaba sobre el gran éxodo de ucranianos de Polonia hacia Occidente y que los colombianos y filipinos los están reemplazando. Y el artículo actual de Eurostat, de hecho, muestra que el número de ucranianos en Polonia está creciendo y se acerca al millón. ¿No hay aquí una contradicción evidente? No, si lo decimos de forma muy breve, no hay contradicción aquí, porque esto no es una contradicción, sino un ejemplo clásico de cómo diferentes organismos ven diferentes procesos económicos. Vamos a analizar todo esto punto por punto. Primero, la diferencia en el estatus legal. Protección temporal o trabajo. Eurostat cuenta a las personas con estatus de protección temporal, es decir, aquellos que tienen PESEL-UKR. Este es el total de personas, incluyendo mujeres, niños y pensionados, que se encuentran en el país legalmente. Y el primer artículo de SUS solo contaba a aquellos que trabajan oficialmente y pagan cuotas. Es decir, el total de refugiados en Polonia puede aumentar ligeramente debido a la llegada de familias, pero al mismo tiempo, la cantidad de personas activas, hombres y mujeres ucranianos que trabajan legalmente en las fábricas, está disminuyendo porque la gente poco a poco, sí, no estamos hablando de una salida masiva, siguen yéndose, Alemania, Países Bajos y así sucesivamente. Hay escasez de personal en sectores específicos, porque el segundo artículo habla de cifras globales, y el primero sobre trabajo manual específico, fábricas, almacenes, construcciones. Los ucranianos en Polonia, en 4 años, más o menos ya aprendieron el idioma, se adaptaron y se fueron. Bueno, por lo general, no todos, por supuesto.
De los sectores pesados de trabajo físico simple, donde lograron acomodarse, ya aprendieron algo del idioma y pasaron a otros sectores. Comercio, sector de servicios, algunos abrieron su propio pequeño negocio y otros se fueron a otros países de la Unión Europea. Y en las líneas de ensamblaje se formó un vacío. Y ese vacío, los patrones polacos se ven obligados a llenarlo con colombianos. Es decir, si vemos la magnitud de las cifras en proporción, sigue habiendo muchos ucranianos en Polonia. Colombianos y filipinos juntos suman apenas 30.000. Es decir, el proceso de reemplazo apenas ha comenzado como tendencia en la industria, pero no significa que 1 millón de ucranianos haya desaparecido de un día para otro. Así que resulta que ambos artículos tienen razón. Así es, el número total de ucranianos bajo protección en Polonia realmente es enorme y fluctúa ligeramente al alza, pero su infraestructura dentro de la economía polaca está cambiando. Dejan de ser exclusivamente mano de obra barata para las fábricas, cediendo ese lugar a los recién llegados de Asia y América Latina. Es como decir, ya trabajamos lo nuestro, ahora les toca a ustedes, amigos. Es su turno ahora. Escriban en los comentarios si están de acuerdo o no. En mi opinión, es un artículo interesante. Vamos a ver, por supuesto, porque llevo 10 años observando la soleada Polonia, incluso más. Y por supuesto, es muy interesante ver cómo cambia este país. Amo a Polonia con todo mi corazón. Sí, pueden escribir sin falta. Calvo, ¿por qué no estás en el frente? Y tú eres enemigo de Polonia. Entrega tu pasaporte. Ah, ¿qué más? ¿Algo más? En principio eso es todo, pero pueden escribir lo que quieran. Yo leo todo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Solo quiero recordarles que el mejor servicio de transferencias de dinero es TransferGo. El enlace está en la descripción. Envíen dinero a sus seres queridos y familiares. Apóyenlos en la medida de lo posible, no importa dónde estén, en Ucrania, en Filipinas, en Colombia, en España. Bueno, amigos, por el momento eso es todo. Hasta la próxima.